¿Y si no? ¿Y si no? Amados, el consejito para hoy: aceptando el no de Dios como respuesta. Ese no nos gusta muchas veces. Siempre que nos viene alguna situación desagradable, incómoda, incomprensible, confusa, que no la queremos, ahí usamos la artillería espiritual para mover los cielos y ver cómo hacemos que Dios obre en favor nuestro. Ahí elevamos esas oraciones bien intensas, fogosas. Y Señor, tú todo lo puedes, tú eres el Dios que todo lo puedes. Para ti no hay nada difícil. Dice tu palabra que tú eres el Dios de lo imposible, hermano. Y rompemos por ahí en ese clamor intenso. Y antes de que hagamos eso, todo lo hacemos, todo lo hemos hecho. Y ya usted sabe, lo menos que queremos de parte de Dios es un no como respuesta. Pero eso es parte del caminar cristiano y de la madurez que vamos adquiriendo en el camino. A todos nos sucede que cuando llega eso, lo que queremos es que Dios obre en favor nuestro. Pero no logramos entender que un no también es en favor nuestro. Porque colaboramos con Dios para que se cumplan sus planes en favor de las vidas, en favor del reino. Pero cuando nosotros tenemos ese tipo de situación, no pensamos en nada de eso. Queremos que obre en favor nuestro y punto. Nos queremos librar de la situación. Esa es nuestra humanidad. Así que seamos humildes, reconozcámoslo y aprendamos a cómo sobrellevarlo. Y qué mejor que Jesús, que dice en la palabra: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Significa que con Jesús podemos nosotros aprender a manejar situaciones en la vida que nos pone como en estrecho entre dos cosas que no queremos muchas veces. Y tenemos que escoger una. Y ahí procuramos siempre que Dios cambie las situaciones. Eso nos recuerda mucho también a los 3 jóvenes hebreos, cuando en un momento de su vida se encontraron en una situación en que si no adoraban a otro Dios prácticamente, iban a ser echados en el horno de fuego. Los iban a matar. Los iban a matar. Imagínense. Y yo decía: Señor, todavía nosotros no hemos padecido hasta la muerte. A ese punto todavía ninguno. Así que todavía nos falta seguir siendo perfeccionados en nuestra fe y en nuestra confianza en Dios. Así que el no de Dios muchas veces viene con una intención de ayudarnos a fortalecernos, a tener un carácter más similar al de Cristo, porque la obra del Espíritu esa es conformarnos cada día a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? A través de las experiencias de vida. Entonces, aprendamos de nuestro amado Jesús en un momento también en su vida que, como los 3 jóvenes hebreos, se encontró en una situación que quería un sí de respuesta, como tal vez eso es lo que tú quieras, y también yo. Nos ha pasado a todos. A Pablo le pasó también. Dice la Biblia que tenía un aguijón. Y oraba y oraba. ¿Para qué? Para que Dios se lo quitara. ¿No es eso lo que hacemos cuando vamos a la presencia de Dios? Cuando tenemos una situación que no queremos, que nos angustia, que nos da temor, que no queremos enfrentarla. Todos vamos directito. Padre, ayúdame. Líbrame de esto. Ayúdame. Pelea en favor mío. Bueno, imagínense. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos ocurre decir y terminar esa oración final? Que no está mal que hablemos así, porque tenemos que hablar con un corazón sincero delante de Dios y lo vamos a ver a través de Jesús, cómo aprendemos con Él. Y pues esa es nuestra verdad. Jesús habló su verdad. Pero vamos a ir aprendiendo del Maestro cómo es que oramos
con entendimiento, con sabiduría, de tal manera que se cumpla la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para tu vida y la mía. Procuremos, luego de ver qué hizo Jesús, darle ese toque final que no queremos. Mire, yo meditaba y yo decía, señores, ¿qué es así? Decir al final, después que le hemos dicho todo, y Padre, ayúdame, tú eres el Dios que me defiende, tú eres un Dios justo, y aquí, allá, y uno decir, pero Señor, si no conviene, si tú tienes un plan mejor, que se haga tu voluntad, esa no nos gusta ponerla al final. Esa se nos traba la lengua, hermano, y no queremos decir esa porque una parte de nosotros queremos que se haga lo que nosotros queremos y punto. Se nos olvida en ese momento de dolor, de temor, que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, omnipotente, y Él sabe mejor que tú y que yo qué es lo que conviene ante esa situación. Jesús, en esa noche en que iba a ser entregado, se fue a Getsemaní. Y mire cómo Él le habló al Padre. Aprendamos de nuestro amado Maestro. Fíjese cuán honesto Él fue. Él sabía que lo iban a entregar, que lo iba a traicionar Judas. Él sabía cómo lo iban a matar. Y que no era que lo iban a matar es que Él se iba a entregar. Él iba a entregar su vida y cómo iba a morir. Él sabía todo lo que venía. El momento en que el Padre lo iba a abandonar por causa del pecado. Todo eso. Esa parte Él no la quería. Él sabía que también iba a resucitar al tercer día. Dios se lo había revelado. Pero ese traguito amargo que Él esperaba, Él no lo quería. Como tú tal vez en este momento no quieres atravesar esa situación. Como yo en este momento tampoco quiero atravesar otra situación. Es nuestra verdad. Y qué lindo es que podamos decírselo al Padre. Fíjese cómo Jesús le dijo, Padre, en confianza, fíjese. No le dijo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo. No, fue en confianza, Padre. ¿Cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Atrévete a decirle hacia Dios. Sé honesto con tus sentimientos. Sé honesto con tus miedos. Sé honesto con lo que tú tienes ahí que te está quitando la paz. Que te aterra, que te desvela. Que no puedes ya con eso. Y cuánto tú desearías que Dios te librara de eso. Cuán cansado y cansada ya tú estás de esa situación. De estar batallando. De lidiar con un hijo rebelde. O batallar con una enfermedad que ya te tiene agobiada. Con pensamientos contrarios. Y sabes que no están bien. ¿Con qué tú estás batallando que ya estás cansado? ¿Por qué no te atreves a decírselo a Dios? Abre tu corazón a Dios. Cuán difícil se nos hace abrir nuestro corazón a Dios. Sea porque no creemos que se interesa. Sea porque no sabemos cómo hacerlo. Sea porque estamos tan acostumbrados al dolor o enfrentar solos que no contamos con Él. Sea porque ni sabemos que eso se puede hacer. Sin embargo, aquí está Jesús, el Hijo de Dios. Allí, de rodillas, sabiendo que allí estaba Dios, escuchándolo. Y abrió su corazón, el Hijo de Dios, el que estaba sentado ante el trono celestial al lado allí del Padre. Qué difícil se nos hace, amados, ser humildes y reconocer nuestros miedos.
Qué difícil se nos hace reconocer y hablar nuestra verdad, nuestras inseguridades, nuestras cargas, nuestra verdad. Y aún allí a solas, sin que nadie nos oiga, cuán difícil se nos hace aceptar nuestra vulnerabilidad y debilidad humana. Y ahí estamos ante eso que nos aterra, ante eso que no queremos. Y no lo hablamos con el Padre. Y le rogamos a ver, quién sabe. O a veces pensamos que no lo va a hacer. Pero Jesús, el Hijo de Dios, aun cuando conocía ya la voluntad del Padre, conocía de su misericordia y su amor y siguió apelando a esa misericordia. Lo mismo que David. Ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Y sin embargo, mientras su hijo vivía, seguía rogando. Eso es ser humilde, hermano. Eso es ser humilde. Mendigar hasta el último momento, porque uno no sabe. Pero a veces en nuestro orgullo y altivez nos cuesta hasta pedirle a Dios y rogarle. Y él le dijo, Padre, como a mí me gustaría que tú me libres de esto. ¿Te atreves a decirle eso al Padre? ¿Cómo me gustaría que me saques de esta condición en la que estoy? ¿Cómo me gustaría tener otra vida? ¿Cómo me gustaría, Padre? Y si no te atreves a llamarlo Padre, pues llámale Dios. ¿Cómo me gustaría que me saques de esta tristeza? ¿Cómo me gustaría, Señor? Abrió su corazón completamente, no una vez. Iba y venía hasta que su oración fue atendida. Y luego dijo, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Pero antes de aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, abrió su corazón. Y eso fue sanador, eso fue liberador. Porque es que cuando viene una respuesta de un no para Dios, muchas veces también trabaja áreas en nuestras vidas. Y Dios nos sana de tantas maneras, sin darnos cuenta. Aún un no de Dios bendice nuestras vidas. En la segunda ocasión, volvió y le dijo, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, si tengo que pasar, porque yo no lo quiero. Pero si yo lo tengo que pasar, porque tú tienes un plan mejor que el mío, porque tú sabes qué es lo que conviene, yo te voy a pedir que tú me ayudes. Háblale así. Él le dijo, si tengo que pasar por esto, estoy dispuesto a obedecerte. Y ahí le pedimos toda la ayuda, toda la gracia, para alinear nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro corazón a su perfecta voluntad. Que tal vez en el momento en que estés diciendo eso, no la puedas comprender en la totalidad. Pues fue al final cuando Cristo resucitó y estaba a la diestra del Padre y vio todo el resultado de su obediencia, se gozó y dijo, el haber hecho tu voluntad me agradó. Más adelante, tú y yo comprenderemos muchas veces, cuando nos toca aceptar el no de Dios, veremos
mucho más adelante, que todo obró para bien. Que todo obró para bien. Así que atrevámonos a dos cosas. Hablar la verdad de esa situación que tienes, que no la quieres, que te duele, que te entristece, que te deprime. Háblalo con Dios. Dile cuál es tu anhelo, cuáles son tus sueños, qué es lo que tú quisieras diferente a eso que tienes ahí. Como yo quisiera. Termina esa frase, te la dejo ahí. Padre, como yo quisiera. Busca un papel o lápiz si no lo puedes decir y anota todo lo que tú anhelas. No sabemos cuántos de esos anhelos se hagan realidad. Otros sean alineados a su voluntad para bendecirte más. Ya de por sí, el haberte atrevido a hablar con Él, te aseguro que ya estás recibiendo bendición de parte de Él. Y luego le dices humildemente, Padre, si tengo que aceptar esto, porque es tu voluntad, voy a confiar en que será para bien. Solo te pido que me des la fuerza, que me des la gracia, que me ayudes a aceptarla con la actitud correcta. Ayúdame a obedecerte, porque sabes que sin ti no podré. Y desde hoy, amado, amada, cada vez que ores, atrévete como estos 3 jóvenes hebreos cuando iban y estaban frente al rey y su amenaza. Le dijeron, si el Dios que adoramos así lo quiere, que vayamos al horno y muramos ahí, será su voluntad. Sabemos que nos puede librar del fuego, pues Él tiene poder para hacerlo. Y si aún así no quisiera hacerlo, fíjense que dijeron no quisiera, no es que no pueda porque Él tiene poder. Y decir eso, hermano, ya usted sabe. Y si aún así Él no quisiera, permaneceremos fiel a Él. Ante cada situación que tengamos delante, seamos honestos con lo que deseamos. Eso no es malo, no es pecado. Al contrario, acerquémonos a Dios con un corazón sincero. Hablemos lo que anhelamos y al final siempre aprendamos a decir como Jesús, y si esta no es tu voluntad, y si esta no es tu voluntad, y si esto que yo te estoy hablando, que yo tanto anhelo, no es tu voluntad, ayúdame a aceptarla, porque yo quiero obedecerte, yo estoy dispuesto a obedecerte, porque en ti confío que todo ha de obrar para bien. Recuerda, un no de Dios para tu vida y para la mía también es parte de su amor.